Muy buenos días. Estamos en nuestro espacio de los días sábados, Encuentro Ético, programa del Colegio Economista de Lima, y con mayor razón, ahora que ya se inicia y se calienta un poco la campaña electoral, es nuestro invitado de un partido sumamente importante, más aún del cargo que ostenta actualmente, que es la presidencia del Partido Morado, el doctor Luis Durán, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho, Convención en Derecho Tributario, aparte de otros estudios de posgrado, estudios de doctorado, interuniversitario en Derecho Tributario Europeo por la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor asociado del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido profesor del máster en asesoría fiscal de la Universidad de Cádiz, España, expositor en los cursos de Fiscalidad Internacional Latinoamericana de la Universidad Complutense, Madrid, España, de los cursos de posgrado de Derecho de la Universidad Castilla-La Mancha, Toledo, España. Aparte de ello, actualmente es quien conduce el Partido Morado, su presidente actual, y es importante, haciendo una introducción, y antes de hacer esa introducción, también presentar a nuestra directora de Imagen, Relaciones Públicas y Protocolo, nuestra colega economista Martina Maragunich Trachumi, que nos acompaña también en la conducción de este espacio. Gracias, Carlos. Y lo más importante, hacer una introducción en los dos bloques, ¿no? En este primer bloque, en el menor tiempo posible, una reflexión y esperamos, ¿no? De parte de Luis Durán, presidente del Partido Morado, cuáles son los retos que está asumiendo el Partido Morado. En primer lugar, un poco del rol que juegan los partidos políticos para la gobernabilidad del país. Sabemos que desde hace mucho tiempo significa una debilidad en comparación a otros países que tienen mayor institucionalidad. Un poco el proceso que se debe llevar a cabo en los partidos políticos para cumplir ese rol de también de convocar tanto a hombres y mujeres y ir formando cuadros, ¿no? Y liderazgo para diferentes frentes, tanto para el Congreso, cuadros técnicos también bien formados para el Ejecutivo, liderazgo también a nivel de otras instancias de gobierno, como son los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y creo que no se habla mucho y no está en el debate. Es más, también la mirada del Partido Morado en cuanto a la ley de partidos políticos, que ha sufrido varias modificaciones y que tanto ha significado en mejora de las posibilidades de crecimiento de las organizaciones políticas, o al contrario, no promueve esa participación ciudadana dentro de los partidos políticos. Y para finalizar también, en este primer bloque, ¿qué es lo que opina el Partido Morado en cuanto a este debate que se ha vuelto ya prácticamente en dos extremos? Que uno exige la vacancia del actual presidente, y el otro extremo que si no hay una asamblea constituyente no se va a poder dar las reformas que requiere el país, ¿no? Y en cuanto a la modificación también constitucional, ¿no? ¿Cuál es la mirada que tiene el Partido Morado? Ese es un poco el primer bloque que queremos un poco reflexionar con Luis Durán. Y buenos días, bienvenido, y te agradecemos de antemano tu presencia, Luis, más aún del rol que actualmente tienes, ¿no? Y los retos en conducir el Partido Morado, que indudablemente es importante porque necesitamos de partidos serios y partidos responsables para la gobernabilidad del país.
Muchísimas gracias por la invitación, señor decano, don Carlos. Permíteme decirte Carlos en esta entrevista. Gracias por la invitación. No quita la seriedad, al contrario, Lucho. Muchas gracias, Carlos. Quiero agradecerte por la invitación, agradecerles a ustedes, porque creo que el rol de las organizaciones políticas, como el partido que ahora presido, es conversar con la sociedad civil siempre. Somos un instrumento para apoyar y desarrollar las grandes iniciativas e ideas que se dan en la sociedad civil y que nosotros tenemos que llevar al ámbito político, de las decisiones políticas. El modelo de sociedad que construimos a lo largo del siglo XIX, XX y XXI consiste en eso. La sociedad civil tiene que ser vigorosa, tiene que responder a las demandas de los ciudadanos, construirla y organizarla en consensos, y luego los partidos políticos necesitamos recogerlas para llevarlas al ámbito de las decisiones públicas de alto nivel, sea a nivel local, regional o nacional. Quería empezar por ahí, te agradezco mucho. El Partido Morado tiene como idea central un respeto enorme por la sociedad civil. Nosotros no queremos sustituirla, tampoco queremos que la sociedad civil sustituya a los partidos políticos, y a través de esa perspectiva nos interesa muchísimo que hayan relaciones virtuosas entre ambos ámbitos, que permitan fortalecer las dos esferas, la sociedad civil por un lado y los partidos políticos por el otro. Ahora mismo quería contarles, nosotros hemos sido impulsores, promotores y acompañantes de todas las medidas en la sociedad civil para construir dos conceptos. El primer concepto es el de la seguridad política, que ahora te voy a contar en el segundo bloque seguramente, la necesidad de que los políticos le demos seguridad política a los ciudadanos. Y por otro lado, un segundo concepto que es que necesitamos que se vayan todos. Es decir, necesitamos una nueva reorganización de la vida política a partir de nuevas reglas de juego, ¿no? Porque hay una aplanadora institucional contra reformas buenas y contra medidas razonables en la actividad política y pública. Entonces, el Partido Morado va a estar siempre apoyando a la sociedad civil, ahí donde se nos necesite, y con el absoluto respeto y admiración, cariño y alegría. Yo antes de ser presidente de este partido he participado en la vida de la sociedad civil muchas veces a lo largo de mi vida, desde los 16 años. Por lo tanto, lo primero que pido es respeto para la sociedad civil. Los partidos políticos no podemos suplantarla, no podemos usarla. Es extraordinario que hayan colegios de abogados, colegios de contadores, de economistas a lo largo del país, grupos de interés, de investigación. Eso hace más fuerte el consenso ciudadano. Pero ahora voy a la pregunta concreta que me has dado. Tú me has preguntado sobre tres cuestiones diferentes que voy a tratar de abordarla de la mejor manera. Ya luego ustedes me dirán si podemos abordar en algunas perspectivas alguna de ellas. La primera es, ¿por qué los partidos políticos son débiles en este país? ¿Qué es lo que pasa para que la sociedad no tenga a los partidos políticos como cimiento para su desarrollo? Lo segundo que me has preguntado es, ¿cuál debería ser el rol de los partidos políticos en este momento de la historia? Y lo tercero que entiendo me has preguntado es, ¿qué opino de las normas electorales, ¿no?, sobre los partidos y cómo debería esto participarse hacia adelante? Entonces empiezo con la primera cuestión. Yo tengo una tesis que la desarrollamos, no es solo mía, pero la desarrollamos mucho en la década de los 90, cuando yo era estudiante universitario y participaba en las luchas estudiantiles por la defensa de tres cuestiones que para mí siempre fueron sagradas, ¿no? La autonomía universitaria, por un lado, por eso ahora lucho por la reforma institucional. Segundo, la defensa de un modelo de constitución que establece la economía social de mercado, en la que creo firmemente, y por eso me opuse a la constitución de Fujimori, que ya no es la misma de hoy, podemos conversar luego de eso. Y en tercer lugar, en las luchas contra la pena de muerte. Durante esos años, así como ahora la sociedad civil está sacando planillones para luchas concretas, yo participé en el movimiento del no a la pena de muerte. Y eso por mis razones personales. Yo soy católico y dentro de mi perspectiva de vida, la vida siempre se respeta. Por lo tanto, también luché en eso. Pero, ¿qué aprendí yo, Carlos, de ese tiempo? Teníamos una hipótesis. Los partidos políticos no son solo débiles porque su orgánica es débil, sino porque
en los propios dirigentes de los partidos políticos, especialmente, curiosamente, los que llegan a altos cargos, o en la propia sociedad civil, se ha colado un bicho. El bicho es el siguiente. El bicho es, los partidos políticos no son necesarios. Y ese bicho, en mi opinión, Carlos, lo podemos conversar en otro momento, surgió en la época del gobierno militar, del general Velasco Alvarado. Yo no sé si tú te acordarás que había una instancia que se llamaba el CINAMOS. El CINAMOS era una organización dentro del gobierno que se encargaba de la representación y de la relación del pueblo con el gobierno, una relación directa. El gobierno de aquel entonces y sus funcionarios, muchos de los cuales hoy día son opinólogos, en fin, forman parte, desarrollaron el concepto de que el gobierno no tenía que tener intermediarios con el ciudadano de a pie. Construyeron un partido, en realidad. El llamado Sistema Nacional de Movilización Social. Exactamente. Al final del día, la historia, te das cuenta que el CINAMOS era un partido político. Y ahí empezó la lucha intensa en la sociedad civil, en el mundo popular, para decirle a la gente que los partidos políticos eran perversos, eran sucios, no servían. Y claro, los partidos políticos en la década de los 90 nos demostraron eso, efectivamente, ¿no es cierto? Pero esta es como una crónica de una muerte anunciada. Lo anunciaron en los 70, los partidos fracasaron en el gobierno en los 80, vino el golpe y volvió el nuevo anuncio, y viene el 2000 y vino el fracaso de la corrupción de los partidos políticos. Entonces, esa idea es muy perversa, porque es una idea donde no hay partidos políticos realmente, sino hay cascarones. Cascarones, ¿no es cierto?, que defienden intereses de grupo, o cascarones que son clubes electorales. O por último, cascarones de amigos. El amiguismo está muy presente en los partidos políticos, inclusive en el mío, ¿por qué no decirlo? Entonces, la primera cuestión que quiero darte de mi reflexión es esta, Carlos. Creo yo que la violencia contra la idea de partidos políticos es larga en el Perú y se ha colado en muchas cosas. Hay mucha gente, muchos estudiosos que ven a los partidos políticos no como una posibilidad, sino como un problema. En el marco de todo eso, de ese estado situacional, que es bien difícil, tú conversas con los dirigentes populares participan en actividades de sociedad civil, pero cuando tú le pides entrar a un partido político dicen no, eso no es para mí. Y le preguntas por qué. Y entonces, después de una larga conversación te das cuenta que eso fue aprendido a lo largo de la vida. A lo largo de la vida. Y yo creo, con honestidad, Carlos, que así no se puede construir gobernabilidad. Entonces necesitamos una vuelta ideológica en el Perú, que no tiene que ver con derechas ni izquierdas, que tiene que ver con la manera cómo te relacionas con la sociedad civil, cómo el poder se relaciona con el ciudadano. Y en mi opinión, los partidos políticos no solo son necesarios, sino tienen que existir mientras no cambiemos este modelo de forma de representación social. Construir sociedad civil al margen de partidos políticos o sustituyendo a los partidos políticos es un error conceptual muy profundo. Y ahí quiero, así como hace un rato pedí un respeto para la sociedad civil, ahora quiero pedir un respeto a los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que ser respetados por el poder y por la sociedad civil y por sus propios dirigentes. ¿Para qué? Y aquí va la siguiente opción, Carlos. En el Perú, a lo largo de la vida, si tú te das cuenta, la constante de los partidos políticos del Partido Civil de 1870 y tantos, es la siguiente. Los partidos han atado su vida, ¿no es cierto?, a su líder fundador o a sus dirigentes más reconocidos, lo que yo llamo las figuritas. Eso se llama egoísmo político. El egoísta político es aquel que cree que con él y solo con él, la vida política funciona. Y por lo tanto, lleva a su organización o a su pueblo, si fuera un dictador, lo lleva por caminos que él decide con su grupete. Un partido político moderno que quiera hacer institucionalidad en los términos que hemos conversado, Carlos, tiene que ser un partido que promueva la institucionalidad sobre la base de democracia, de respeto por el militante y de coordinación institucional profunda. Si tú logras que los partidos rompan con el egoísmo político,
entonces vas a tener mucho para desarrollar. En el Perú, el Partido Morado logró en diciembre, entre diciembre y enero, esa ruptura. Nuestro líder fundador en aquel momento era Julio Guzmán. Julio Guzmán hoy es un militante más y yo soy ahora el presidente del partido. Y posiblemente mucha gente dirá, ¿y de dónde salió este señor? ¿De dónde viene? Y yo, bueno, gracias por ustedes porque me conocen, porque me dedico a los temas tributarios y a los demás temas universitarios, pero yo he sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional desde el comienzo del partido. Soy fundador. Entonces, cuando yo asumo la presidencia, le digo a las personas claramente, miren, teníamos reserva. O sea, cuando un partido puede poner gente nueva, distinta a las figuras que ya tienes y que lo puede hacer razonablemente bien, entonces el partido está logrando institucionalidad. Entonces, en ese sentido, yo quisiera decir como segunda gran idea es que además de la cultura antipartidos y el fracaso de los partidos políticos en la historia reciente de la República, en los últimos 50 años, existe por lo menos algunos, yo puedo hablar del mío, que estamos intentando construir institucionalidad. Pero la institucionalidad, Carlos, se tiene que basar en 3 pilares, siempre en los partidos. El primer pilar es un constructo de ideas vinculadas a la moral política. Un partido tiene que decirle a la sociedad cómo piensa moralmente en las políticas públicas. Nosotros tenemos un constructo moral. Nosotros tenemos alguien está hablando por algún lado. Disculpe, sí, quisiera agradecer si pueden apagar sus micros, por favor. Estamos escuchando una exposición tan importante. Muchas gracias. Entonces yo les decía que, gracias, yo les decía que lo primero que tiene que tener un partido es decirle claramente a la población cómo piensa en términos de moral pública. ¿Qué está dispuesto a hacer y qué no está dispuesto a hacer? Y eso hace que los ciudadanos recobren confianza en el partido. Luego necesitas un constructo ideológico político, tus ideas sobre las que basas tus acciones públicas. Y eso para nosotros, esas 2 partes se llaman el centro republicano. Ya se está poniendo de moda hablar del centro republicano, ¿no? Todo el mundo habla, pero está bien. Cuando tus ideas como partido se trasladan a más gente, quiere decir que tus ideas se están compartiéndose, si es lo mejor le pasa a una sociedad, ¿no es cierto? Eso nos lleva luego al consenso. El centro republicano es el núcleo ideológico y moral político del partido. Pero necesitas algo más. Necesitas cuadros técnicos. Necesitas una organización que baje esas ideas y valores al concreto, a la vida cotidiana de la gestión pública y la gestión del Estado. Nosotros tenemos buenas personas y muchos dirigentes en eso. El primero de todos es Alfredo Urquiza, que fue quien elaboró nuestro plan de gobierno nacional. Él fue el que coordinó todo eso. También tenemos a Vlado Castañeda, que es nuestro secretario general ahora, que es un gestor público, y tenemos muchísimas personas en el partido. Entonces yo siento que el partido tiene esas 3 armas institucionales. La moral pública, la ideología y luego la parte importante de la gestión del Estado. Y aquí va la siguiente cuestión, Carlos, para completar la primera y segunda parte de tu pregunta y ya luego completarme la tercera, la parte electoral. ¿Esto es suficiente? Y la respuesta es no. Porque cuando tú tienes una ola muy grande que ha dicho en el país y le ha hecho creer a los propios líderes políticos de que sus partidos no sirven y por lo tanto ellos tienen que construir su propio capital político al margen de su partido. Tú lo ves en muchos partidos. Hay mucha gente, muchos líderes que hablan por ellos, no hablan por sus partidos. Dicen, yo he dicho esto, se han comunicado conmigo, hemos hecho esto. Esa visión no es una visión por mala persona del dirigente. Es una visión porque, como te digo, desde la época del Cinamos, se le ha dicho a la sociedad que los partidos son malos. Y algunos sí que lo son, y muy malos. Otros no. Entonces la pregunta es, ¿qué necesita el partido o los partidos políticos para completar ese proceso de institucionalidad? En mi opinión, escuchar a la gente. No escucharse a ellos mismos. Escuchar a la gente es un valor constitucional muy profundo. Es un valor humano, además. Nadie puede hablar y pensar y decir si no escucha a otros. Y para escuchar a la gente tienes que tener la sabiduría de entender. No basta escuchar, tienes que entender. ¿Qué es entender en la política? Es saber que tienes siempre que pasar de tú como persona a nosotros como colectivo, como institucionalidad política. Eso nosotros le llamamos ciudadanía plena.
Yo me he pasado estos 3 meses en el partido escuchando no solamente a la gente del partido, he conversado con muchos líderes nacionales, regionales, locales, gente que llama y dice, miren, quiero conversar con usted porque quiero entender, quiero que me escuchen. Y yo he escuchado a mucha gente. Escuchar me ha hecho mejor ser humano y me ha hecho entender mejor el Perú. He viajado, voy a seguir haciéndolo, esa es la meta institucional del partido. Y cuando tú escuchas a otras personas, renuevas tus ideas. Y ahí viene la siguiente y última parte que los políticos no tienen en este país. ¿Sabes cuál es? Cuando tú escuchas a otro, generas una relación humana muy profunda que se llama tener pasión por los demás. Cuando tú ya no solo tienes pasión por ti y por ti y por ti, sino empiezas a tener pasión por el otro, has llegado en la política a lo que hemos llegado otros en la vida académica, ¿no? Profesional, cuando dices yo he venido a servir a mi país. En la política eso se concreta cuando empiezas a sufrir por los demás. Sufrir por los demás significa que te preocupen las necesidades de los demás y asumir que tú puedes ayudarlas a resolverlas. Y cuando ya has llegado a eso, la comunicación con la sociedad empieza a funcionar ya realmente. Yo creo que los partidos tenemos que hacer ese camino. El Partido Morado surgió como un partido contra los dinosaurios y lo seguimos siendo. No creemos en una clase política antipartidos o que hace más su trabajo en los partidos. No creemos. Pero sí creemos que se necesitan partidos políticos para el tiempo que viene. Sí creemos que los partidos deben renovarse, que deben dejar sus malas prácticas para convertirse en buenas prácticas. Nunca en el Partido Morado, yo por lo menos, he tenido nunca antidiscurso de otros partidos. He tenido antidiscurso de malas prácticas políticas en los partidos y de malas prácticas de los partidos políticos en la sociedad, que no es lo mismo. El otro día conversaba en una entrevista que me hacía un canal y me decían, señor Durán, ustedes cuando hablaron de los dinosaurios que se caían y que venían a salvar y que ya venía el nuevo tiempo, eso estaban rompiendo con la clase política y con los partidos políticos. Entonces usted me viene a hablar ahora de que desde el Sinamos, me lo decían ellos también. Dije, a ver, un ratito. Una cosa es decir que los partidos políticos que tenemos no dan la talla de lo que necesitamos. Y otra cosa es decir que yo estoy en contra de los partidos políticos. Yo no puedo estar en contra de los partidos políticos. Nunca lo puedo estar porque sé lo que significan para el país y sé que el Partido Morado es un partido del nuevo tiempo de los partidos. Así que yo aplaudiré la renovación de los partidos políticos, la construcción de una democracia plena con partidos políticos. Cuando nosotros hemos dicho que se vayan todos, lo hemos dicho en términos políticos, no que se vayan todos y que esto sea un desmadre, donde los líderes de opinión, sea como sea, llegan al poder. No, tiene que ser canalizado a través de los partidos políticos. Y ahora sí voy a tu tercera pregunta. Como consecuencia, Carlos, de toda esta situación ideológica de largo plazo, de crisis de los partidos, de surgimiento de nuevos como el nuestro, como el Partido Morado, que intentan resolver estas cosas, la pregunta es, ¿ayudan las normas electorales? Y te voy a dar dos respuestas políticamente. ¿Cuál es el elemento? Tratar de evitar que los partidos políticos, ¿okay?, sean manchados por elementos turbios de la sociedad. O sea, tráfico ilícito, lavado de activos, etc. Y eso está muy bien. Y eso hay que aplaudirlo. Forma de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo está pensado en esos términos, porque le hemos dicho que los mismos dirigentes de los partidos deberían de cumplir con la regla de no tener procesos en trámite por delitos, ¿correcto? Entonces, esa es parte de nuestra propuesta. La defendemos, la apoyamos y por eso vamos a ser muy duros cuando hayan reformas electorales que no permitan mantener esto. Y sin embargo, digo algo más, Carlos. Sin embargo, estas leyes electorales no se han preocupado por la situación de los ciudadanos de a pie. Eso se llama participación política.
Porque al enfocarse en este lado, se han olvidado de este otro lado, que es el ciudadano que tiene que participar. Y no se han puesto bien esas cosas. Mira, cómo es posible que nosotros tengamos el Partido Morado en el siguiente caso? Nosotros tenemos un militante que es secretario de Doctrina Nacional del Partido Morado, que se llama Elmer Arce. Elmer Arce es además candidato ahora al LINCE, ¿correcto? Extraordinario Morado, de lo mejor. Y resulta que hace 3 días aparece, ¿no es cierto? Aparece que ha renunciado al partido. Es una locura. Yo dije, lo primero que dije fue y lo llamé a Elmer. Elmer, dime que esto es una mentira. Me dijo, se rió mucho, me dijo, por supuesto, Lucho, alguien ha suplantado mi firma. Ya hay varios casos, Luis, que se han presentado en distintas agrupaciones políticas. ¿Te das cuenta, Carlos? Entonces quiere decir que el sistema electoral no ha previsto la defensa y nosotros tenemos un caso de 4.145 nuevos militantes, Carlos, que el Jurado Nacional de Elecciones no inscribió. ¿Y por qué? Por razones de un derecho del siglo, del tiempo feudal en el jurado. O sea, el propio jurado tiene una lógica burocrática tan fuerte que no ayuda a la participación política de los ciudadanos. Entonces tiene que haber una reforma electoral. Ahora, hay que poner en discusión algunas cosas, en mi opinión. La primera cuestión es algunas de las propuestas de las comisiones de reserva que hubieron, ¿no? Yo respeto mucho a los politólogos, los quiero, y también a los encargados de los temas electorales, pero mi experiencia de 4 meses en el Partido Morado y 7 meses antes defendiendo la inscripción me ha demostrado que el derecho electoral es uno de los derechos no constitucionalizados. Es decir, es un derecho en el cual no existen los valores y la Constitución primando, sino existen enfoques políticos de otro tipo. Yo eso como abogado no lo puedo aceptar y como constitucionalista menos, entenderás. Entonces, yo lo que he visto en presencia es que hay ciertas cosas que hay que discutir. Por ejemplo, la calidad de los militantes. ¿Cómo es posible que un sistema electoral acepte que un militante entre como militante y no firme y no tenga un compromiso de adhesión ideológica a su partido? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo queremos construir un modelo de partidos con filiaciones libres, simplemente que alguien se inscribe y se va cuando quiere? Cuando nosotros quisimos estudiar, y lo vamos a hacer, la posibilidad de que hayan militantes, pero formados en doctrina, pero tú sabes que el Partido Morado intenta hacer un partido escuela, nos dijeron algunos de los opinólogos electorales, eso no puedes hacer. Y dijeron, porque viola la participación ciudadana. Estás loco. Yo dije, están locos, no entienden lo que es la participación política del ciudadano. A todo ciudadano le interesa participar en partidos limpios, y para eso necesitas que los partidos formen a sus militantes. Tú no puedes aceptar militantes dormidos, que están ocultos en algún rincón, que piden licencias cuando les conviene para irse al partido y después regresan. Eso no puede ser. Eso no ayuda a la construcción de un partido político, por ejemplo. Otra cosa, lo que pasó, las primarias, ¿no es cierto? Las elecciones primarias, tiene que ser puesto a discusión nuevamente. O sea, ¿por qué? Porque el concepto de primarias es adelanta la decisión de los partidos sobre la base, ¿no es cierto?, de lo que la población hace cuando va a votar contigo en esos. Es el modelo argentino, ¿no? Los uruguayos también tienen en varias partes del sur. Eso tiene muchas razones políticas buenas de gobernabilidad y de muchas cosas, pero la pregunta es, ¿eso es viable? ¿Es razonable en una sociedad como la nuestra? Todo el mundo repite el karma de sí, sí, hay que mantenerlo, sí, sí. Yo digo, hay que conversarlo. Conversar, discutirlo, siempre es importante. Pero en lo que sí yo no quiero que se dé un paso atrás, y hay que conversarlo, sin embargo, es en los sistemas que permiten la promoción de las mujeres. Los partidos políticos siempre tienen que haber promoción de las mujeres. Eso para mí, la paridad y la alternancia es una razón lógica, pero hay que saber cómo ponerla, ¿no? La ley de paridad y alternancia, por ejemplo, exige que haya... Mira esta locura, Carlos. Imagínate que tú tienes 25 regiones. Tú necesitas, después de que además te pide, el Partido Morado, por ejemplo, va a hacer elecciones internas, ¿no es cierto? Elecciones internas de un militante, un voto. Pero imagínate que fueran por asambleas o por lo que fuera. Cuando tú llegas a elegir a todos tus candidatos a gobernadores, la ley exige que haya paridad paridad. Alternancia no, paridad. Es decir, que la mitad sean hombres y la mitad sean mujeres.
o la mitad más uno. Y yo pregunto, ¿y qué pasa si en todo el partido se escogieron solo mujeres? Y el Sigue siendo partido... injusto. La paridad sigue siendo injusto. Lo que hay Sí, que preocuparnos es el desarrollo de capacidades de las mujeres en todos los contextos y realidades territoriales. sí es. O sea, mira, la paridad sí, la paridad y la alternancia funcionan en listas, pero no funcionan en comparativos por regiones en elecciones municipales y regionales. Eso no lo han pensado, hay que debatirlo. Yo no digo que es A o B, hay que debatirlo. Entonces, en mi opinión, se necesita una reforma electoral profunda que equipare y ponga en igual situación al derecho de el deber de la formación política para construir políticas públicas decentes, alejadas de los elementos que le hacen nocivos a la nación, pero también la participación del ciudadano en los asuntos públicos. Entonces hay que discutir eso en términos legislativos, pero hay que pedir, hay que formar a los operadores jurídicos en el Jurado Nacional, en la OMP, en la RENIER. ¿Sabes qué cosa? Capacidad de desarrollar valores constitucionales en su actuación diaria. Por ejemplo, el derecho a que las mesas, ¿no es cierto?, las mesas de recepción de documentos no califiquen. Eso ya es un derecho en otras partes. Segundo, a que siempre te den instancia de intervención. Tercero, a que te permitan, a que te escuchen, a que se cumplan con los términos de distancia, etcétera, 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 etcétera. Todo eso eso no puede ser por ley, Carlos. Eso lo tienes que hacer, lo tienes que hacer reflexionando a lo largo de la vida en tu función como funcionario público. Y eso es lo que tiene que haber. Tiene que haber liderazgo en el Jurado Nacional de Elecciones para constitucionalizar ese derecho. Tiene que haber liderazgo en la OMPE, que hay un poco más, para tratar de defender la participación del ciudadano siempre. Y en la RENIEC tiene que haber liderazgo para reconocer los derechos de las personas, cuando se inscriben, cuando sacan su DNI, cuando cambian sus domicilios, cuando deciden sobre sus vidas. No pueden ser órganos burocráticos que te cierren el camino. Y eso lo digo con absoluta conocimiento de causa. Hay personas, por ejemplo, que luchan por el cambio de nombre en su DNI y no lo consiguen. Que luchan por decisiones, y eso pasa con la RENIEC. Hay casos, ¿no? Tengo una congresista, yo antes conocí casos por los movimientos feministas de personas que quieren cambiar el nombre y la RENIEC le dice no, y tienen que ir a un juicio y después en el juicio ganan después de años y vuelven y la RENIEC le dice no por otra razón, y así sucesivamente. Entonces creo que el siguiente concepto es nuevos partidos, viejos partidos cambiados, todo eso para luchar por una cultura de organización política más razonable, y sobre esa base una reforma electoral muy profunda y una reforma institucional. ¿Para qué? Y con esto termino y espero haber atendido esta primera parte que me planteaste. ¿Para qué? ¿Esto para qué, Carlos? Para que la clase política, que es el gran sueño del Partido Morado, le dé seguridad política a los ciudadanos. Los políticos hablamos de institucionalidad, hablamos de gobernabilidad, ¿no es cierto? Y eso está bien, porque eso es de cara del político, para el país, para las instituciones, ¿no es cierto? Tiene que haber gobernabilidad institucional para que el país funcione. Pero yo, como pertenezco a un partido que cree en la ciudadanía plena, yo lo veo desde el ciudadano, acá atrás, y digo, ¿sabes qué? Tu concepto de institucionalidad, de gobernabilidad, yo no lo entiendo. Porque eso solo tiene sentido si me afecta bien para mi vida. ¿Y cómo afecta para mi vida, querido Carlos? Afecta para mi vida si me da seguridad para hacer mi proyecto de vida. Entonces, yo creo que hay un derecho a la seguridad política de los ciudadanos. Un derecho constitucional, que consiste en que los ciudadanos le tenemos que exigir a las autoridades, a la clase política, a los partidos y a los líderes de opinión que no jueguen con nuestro destino, que no se polaricen, que no tomen decisiones contrarias al bien común, que no estén en ataques sin líos, que traten bien a la prensa, que traten bien a todos. Todo eso va a crear un clima de seguridad para mí como ciudadano. Entonces yo voy a decidir si invierto, voy a decidir si me puedo cambiar de trabajo a menos sueldo, pero tengo más escala hacia el futuro. Me van a permitir saber si con las reglas de juego mis tributos van a mantenerse a lo largo del tiempo. Pero si los políticos son frívolos, si los políticos están peleándose todo el tiempo, si los políticos solamente tienen cara para ganar votos y nada más, y no nos dan seguridad, entonces nos hacen daño a nosotros, como está pasando ahorita. Claro, dicen el alza de precio y todo eso proviene de fuera. Tiene razón en ese sentido, pero también proviene de la incertidumbre que nos han generado.
yo conozco mucha gente que está queriendo y pensando mandar a sus hijos de 12, 14 años al extranjero, porque dicen acá ya no hay seguridad. No sé qué va a venir. Conozco gente muy débil en la sociedad que llora porque no puede mandar a sus hijos a la universidad. Y dice, pero hace 2 meses, o 3 meses, o 6 meses, o 10 meses antes de la pandemia, yo podía, pensaba que iba a ser, pero todo se cayó. He vuelto a la informalidad o ya no hay trabajo. ¿Dónde surge eso? En la mala gestión pública. Y es un asunto del gobierno. Por supuesto que es un asunto del gobierno. Este gobierno, lo hemos dicho en el Partido Morado, no tiene las capacidades para sacar adelante esto, porque se ha ideologizado al punto de que ya no entiende al pueblo, que puede más sus ideas que la realidad del país. Y por otro lado, ese Congreso, pero más que ese Congreso, esa derecha, ese grupo tan duro que no entiende que la polarización no es obstruccionismo, sino es más bien buscar el bien del país, tampoco está funcionando. Entonces, mi opinión, Carlos, es que no basta con una institucionalización de los partidos políticos, nuevas reglas. Tiene que haber un camino para la defensa del derecho a la seguridad política de los ciudadanos. Luis, antes de darle pase solo te a pido Martina, Solo sí, te pido un segundo y te prometo que ya volviendo a mi asunto de abogado y de profesor universitario, voy a desarrollar este concepto del derecho a la seguridad política y voy a convocar más gente para que en unos años esto sea un derecho que pueda ser en un amparo contra los políticos y pueda el juez decir, señores políticos, cesen en sus hostigamientos, interpreten bien las normas, no lleguen a absurdos, porque los congresistas, los políticos, los ministros se creen dueños del país y el país no es de ellos, el país es de sus ciudadanos y los ciudadanos tenemos el derecho a que nos brinden seguridad política. Eso era, Carlos, me extendí un poco, te pido disculpas. Al contrario, en este primer bloque, antes de darle pase a Martina, sé que también tiene alguna reflexión y mirada. Para terminar este primer bloque, hemos visto, y bien expuesto por tu persona, la crisis de los partidos políticos. Pero también tenemos que ver momentos que fueron auspiciosos. Después de la dictadura militar, hubo un momento auspicioso de la clase política, que fue la constituyente del 7-8. Y vimos indistintamente de la posición, formación política, desde una izquierda, ¿no? Figuras importantes para el debate político y para la propuesta constitucional. También vimos el espacio que aparentemente siempre ocupaba el partido aprista como el representante de la socialdemocracia aquí en el Perú, y el otro partido popular cristiano del pensamiento social cristiano, ¿no? Defensor de la economía social de mercado y quizás con un pensamiento también de bienestar, ¿no? Colectivo e individual, ¿no? Respetando los derechos individuales como también tú lo has plasmado, incluso del derecho que debe tener todo hombre y mujer de aspirar no solamente en ejercer su pensamiento político, sino lo más importante, pensar en el bienestar de todo peruano, tanto hombre y mujer, y desde su nacimiento asegurarle esas posibilidades de realización y éxito colectivo e individual. Pero sí nos preocupa que habiéndose tenido ese momento importante, y lo veíamos en la calidad de congresistas de distintas tiendas, llega la crisis del 90, producto de dos gobiernos, que bien tú lo has descrito también, de una mala gestión pública, ¿no? Era un contexto también complicado de la economía de los países de América Latina por el tema de endeudamiento, la falta de reformas que no se hicieron en esa década. Y hemos hablado algo también importante que hemos escuchado de décadas perdidas de los años 80. Quien habla también en los años 80 estaba de estudiante universitario, y hemos escuchado siempre, ¿no? Ese mensaje a las distintas generaciones de jóvenes: oye, tú estás pasando, ¿no? Tu edad de joven como parte de décadas perdidas. Y estamos en ese discurso, y ahora que estamos ya en el 2022. A raíz del golpe del 5 de abril del año 92, fue traumático para los partidos políticos y fue duro después, ¿no? Ya en este siglo, reiniciar nuevamente el trabajo de los partidos políticos, y es lamentable como los partidos del PPC, partidos con doctrina, como bien tú lo has definido,
han desaparecido en su contexto. Y creo que ha habido también errores históricos dentro de los partidos políticos y que no han fomentado esa participación ciudadana. Es por ello que creo que en ese pensar que tú no has descrito, sí sería importante por lo menos definir en lo que hemos escuchado de tu persona los 2 o 3 ejes de trabajo que está haciendo el Partido Morado en reconstruir esa relación de partido político con la sociedad civil y en el contexto de darle también mayor institucionalidad al país, que lamentablemente seguimos en una crisis terrible de gobernabilidad, ¿no? Martina, te doy el pase para esta parte, para que también escuchar un poco el pensar que tú tienes y la mirada de los partidos políticos y el rol que deben asumir, ¿no?, en el futuro. Bueno, muy buenas tardes con todos. La verdad que veo que hay una audiencia bastante importante que se han ido incorporando en esta mañana y que desde mi mirada de mujer, joven, economista, me parece interesante haber escuchado a través de el presidente del Partido Morado cuáles son esas posiciones que debería tener un partido que está surgiendo a los cambios de una sociedad que está pidiendo a gritos que sea escuchada. Ha tenido 3 conceptos bien claros que me parecen fundamentales para poder llevar a esta nueva generación que muchos han desconocido la historia, puede ser porque no ha convenido a la generación anterior, como hablaba de los dinosaurios, que la conozcan y podían seguir dominados, pero necesitan entrar un poco al aspecto filosófico de qué es lo que necesita nuestra sociedad para seguir adelante, para estar bien. Necesita respeto, que es la base fundamental de todo ser humano, el respeto. El respeto nos genera confianza, porque al no existir respeto a nuestra sociedad, a los partidos políticos, no puede existir la confianza. ¿A quién le voy a dar mi voto para que pueda llevar, como yo tengo un concepto de la política que está radicada en una frase de Platón, ¿no? Dice, el hombre que cuida él solo de la salud de la especie humana, a la manera de los pastores y los vaqueros, es el único digno del título de político. En esta frase tan simple, pero encierra el todo. ¿Quiénes son nuestros líderes para que van a enrumbar esas necesidades del pueblo, de la sociedad que nos está pidiendo a gritos que sea escuchada? Entonces teníamos el respeto, la confianza y la seguridad política de la que he hablado, ¿no? Son 3 puntos fundamentales y que creo que todos los que están hoy día escuchándonos van a coincidir conmigo que está ausente de la clase política actual que vemos. Y si nosotros vemos surgir un partido que va a llevar estos compromisos para adelante, realmente estamos entrando a una nueva era. Y es la que necesita hoy día. No puede ser que tengamos 195 conflictos sociales en todo el país, que significa que no son escuchados. Son ciudades, pueblos que están peleando por un derecho, por una salud ambiental, por un respeto a sus ancestros, por una representación territorial, pero no son escuchados y la única manera de poder ser escuchados es entrando a un conflicto. ¿Por qué? Por la falta de respeto hacia ellos como ciudadanos. Somos ciudadanos, entonces deberíamos de mantener estos criterios, ¿no?, del respeto, la confianza y la seguridad política. Ese es el mejor camino y la verdad que yo estoy muy a gusto con esta entrevista después de mucho tiempo escuchar a un político que está realmente dando en el punto importante de lo que nuestra sociedad requiere. Y yo quiero hacer una pequeña pregunta nomás adicional a este tema, porque me he referido justamente a la gente joven, porque los jóvenes hoy en día han demostrado a través de sus marchas el que no están contentos con lo que está pasando, porque no están siendo escuchados. Y el no están siendo escuchados es porque las normas que están hechas a manera de ciertos sistemas, hoy en día muchas de ellas no encajan con sus realidades. ¿Qué está haciendo hoy día el gobierno para transformar esas realidades y que ellos puedan ser incorporados de mejor manera? ¿Cómo están considerados para que este grupo, que al final
va a cimentar las bases económicas de nuestro país, pueda incorporarse bien, sea laboralmente, culturalmente, representativamente, ¿qué se puede hacer? Yo quisiera escuchar al presidente del Partido Morado para que nos diga cuál es su criterio con respecto a la juventud y el futuro que tendría como Partido Morado de ser elegido presidente, estas opciones para esta nueva generación. Gracias, Martina. Primero, antes de responder a tu interesante pregunta, quiero enlazarla con lo que Carlos planteó. Me ha dejado pensando un poco, y eso es lo bueno de los diálogos y de las conversaciones, ¿no? Quisiera plantear la siguiente cuestión. El Partido Morado efectivamente dijo que los dinosaurios se iban a extinguir. Eso fue lo que dijimos y lo creemos. ¿Qué era el dinosaurio? Nosotros lo graficamos siguiendo a Basadre como la clase política. Pues hay todavía incluso gente en el partido fuera que entiende la clase política igual a partidos políticos. Pero la clase política no es igual a partidos políticos. La clase política consiste en aquellos que ejercen el poder, que son parte de partidos políticos, ¿correcto? Y algunos de los cuales yo ya no quiero ni nombrarlos porque creo que no son partidos políticos, sino que son grupos de interés o clubes económicos de ciertas personas. No quiero expresarme mal de nadie, pero que no son, en mi opinión, como académico, partidos políticos. Pero no era una posición de decir que se vayan todos, que ya viene aquí el gobierno único de nosotros, que somos los salvadores del país. Así pareció, seguramente, por un tema comunicacional, pero eso no era. El anuncio era distinto. El anuncio es el siguiente, y quiero precisarlo aquí, Carlos. La historia nos ha enseñado los distintos esfuerzos por construir institucionalidad en el Perú después del gobierno militar y después de la crisis de la deuda y lo que el Alan García dejó al Perú en el 90 y luego después de la corrupción de Fujimori en el 2000. Lo que nos ha dejado todo ese tiempo es lo siguiente. Lo que necesitamos es un nuevo tiempo de la política. Ese nuevo tiempo tiene que tener bisagras y bases diferentes. ¿Cuáles son las bisagras y bases diferentes, mis queridos amigos? Son las bases de una nueva forma de hacer política, que, escuchando a Martina, en realidad es la forma que viene desde Platón, efectivamente, y que los grandes maestros en la humanidad lo han dicho, ¿no? Ir al bien común, escuchar, ¿cierto? Esa frase me parece fundamental. Respetar, confiar, y luego ya viene la seguridad política. Esa es la nueva política. Esa es la política diferente que el Partido Morado quiere hacer, se compromete a hacer, pero no quiere hacerlo solo él, porque entonces no funciona. La extinción de un tiempo es la extinción de maneras de comportarse. Por eso es que insisto, necesitamos que hayan otros partidos políticos con otras ideas, o los mismos renovados o nuevos. No es malo que haya muchos partidos políticos, es bueno, y que construyan opinión pública, pero que lo hagan con política diferente. Entonces yo quería subrayar ese elemento, porque efectivamente la historia ha enseñado. Y ahora voy directo a lo que Martina has planteado. Mi opinión también aquí, de académico más que de político, es que los jóvenes nunca tienen maestros en América Latina, lamentablemente. Ser un viejo librito que he vuelto a leer de Luis Alberto Sánchez. No tuvimos maestros en América Latina. Entonces, en realidad pregunta, ¿tuvimos maestros en América Latina? Él pensaba en su generación respecto a los que habían sido vencidos en la guerra con Chile. Y cómo su generación, ¿no es cierto?, no tenía maestros porque ya saben cómo se comportaron los liderazgos durante la guerra con Chile. Y entonces yo me preguntaba a mi generación también en los 90, y seguramente, Carlos, tú te preguntaste eso en los 80. ¿Tuvimos maestros? Después de la crisis de la deuda, después del golpe de Estado, después de la forma, después de la corrupción, yo como joven de 16 años en el año 91, podía pensar que había algo que imitar bien. Seguramente había, pero en términos institucionales nada. Y estoy seguro que los jóvenes de hoy se preguntan lo mismo. Mis amigos en el partido, los jóvenes morados de 18, 20 años se preguntan, ¿tuvimos maestros en América? ¿Tuvimos maestros en el Perú? Después de la crisis, después de todo lo que ha pasado en estos años, después de las corrupciones, de las maneras de hacer política que han tenido, y la respuesta seguramente es no.
Entonces acá hay una cuestión, Carlos, con la que, y que tenemos que cambiar, y Martina, ahora, muy fuerte. Los jóvenes del siguiente etapa merecen tener maestros. Y el Partido Morado le dice a sus militantes que practicar política decente y diferente es una construcción institucional para el siguiente tiempo. Para que los jóvenes que vienen después se sientan orgullosos del Perú y de la clase política de ese tiempo. Entonces la pregunta siguiente cae por su peso. Entonces, ¿qué hace el Partido Morado para eso? Mira, yo dije en una reunión de militantes que se llaman los consejos regionales, en el Consejo Nacional y Regional Morado, y sentí alegría, sentí preocupación en algunos, muy pocos seguramente ya se están yendo, ya pidieron licencias, sentí terror, ¿no? ¿En qué sentido? Yo dije, el futuro es de los jóvenes, pero el presente es de los jóvenes. Si tú no le das a los jóvenes la dirección del proceso político, entonces no funciona. Totalmente de acuerdo. No funciona. Y entonces dio una directiva. Dije, siguiendo a Juan 23 en el concilio, ¿no? Antes del concilio, abran las ventanas y las puertas para que entre aire fresco, que vengan ciudadanos al partido. Si son jóvenes, mejor, mujeres, personas mayores, por supuesto, que vengan, que el partido siga creciendo, siga avanzando. Y creo que se está logrando. Hay mucho joven, por ejemplo, que está entrando, porque los jóvenes saben lo que defendemos. Y entonces allí creo que un compromiso de toda organización política es abre tus ventanas, que vengan y empodera a tus ciudadanos y a tus militantes. Y quiero terminar con esto. ¿Por qué? Porque siento, el otro día me llamó una persona, son estas alegrías que te da esta nueva función que me ha tocado, ¿no? Me llama un joven de 17 años que su mamá había sido amiga de miren cómo llego, amiga de un amigo mío de la universidad en la década de los 90. Tiene 17 años y me llama él y me dice, doctor Durán, con las disculpas del caso, quiero entrar al Partido Morado. Yo le digo, pero tienes 17. Sí, pero ya tengo la autorización de mi padre. ¿Y cómo conseguiste mi teléfono? Todavía no me decía, ¿no? Pero me dijo esto. Yo quiero entrar por las luchas que ustedes tienen. ¿Cuál, por ejemplo? Y me dijo directamente, ustedes defienden la educación de calidad sin postureos, sin estar poniéndose en las fotos. Lo han defendido y lo defiende usted, yo lo he visto. Usted defiende, ¿no es cierto?, la naturaleza de autonomía de la SUNEDU, del poder de las universidades. Y usted lo hace y no tiene nada que ver con todo. Y yo sé que usted no ha sido ministro ni nada parecido, y lo hace su partido, y los jóvenes de su partido creen en eso. Y yo quiero estar ahí, quiero estar en ese momento de la historia. Y luego me dijo la siguiente cosa. Me dijo, y ustedes creen además en los proyectos de vida, me dijo. Y para mí, 17 años, fíjense, para mí un proyecto de vida significa que yo puedo hacer en libertad mi mejor contribución como ser humano a la sociedad. Y eran como música celestial a mis oídos. Y entonces ya terminé y le dije, ¿y tu padre te ha autorizado? Sí, pero mi padre no es morado. Y ya, y ¿va a entrar? No, no, me dijo. Mi padre no cree que es posible. ¿Cuántos años tiene tu padre? Ha sido su compañero, tiene 49. Él cree que esto ya está perdido, pero yo no lo creo. Entonces, ese es el elemento siguiente, ¿no? La esperanza. La gente está muy nerviosa por lo que está pasando en el Perú, ¿no? Están en iniciativas. Hay que acompañar a la sociedad civil, pero lo que hay que tener es la esperanza de un nuevo tiempo. Y el nuevo tiempo se hace pensando y actuando. Entonces, el Partido Morado tiene la intención, tiene el deber de empoderar a sus militantes y especialmente a los jóvenes, pero les traslada la responsabilidad. Y eso es extraordinario en una sociedad. Lo hacía yo con mis practicantes en la oficina cuando antes de la pandemia. Yo les trasladaba la responsabilidad. No hay nada mejor para un ser humano que le traslade responsabilidades, porque lo haces crecer. Y eso en la política tiene que darse, como se da en otros ámbitos de la vida. Entonces, mi compromiso firme con los jóvenes, mi compromiso firme con que el Partido Morado es un partido que va a seguir abriendo las puertas para la militancia,
¿no es cierto? Porque en el país la gente tiene que militar en los partidos, tiene que comprarse el pleito y comprometerse. Entonces aprovecho, y con esto respondo a tu pregunta completamente, yo invito a los ciudadanos y ciudadanas, a los líderes, ¿no es cierto?, sindicales, profesionales, etcétera, a sumarse a este proyecto. Es un proyecto bueno. O a sumarse a otros, si quieren, a proyectos políticos, por supuesto, pero a este, porque me toca a mí, yo soy el presidente del Partido Morado, a sumarse a este proyecto, aquí van a encontrar respeto, honestidad y sentido del bien común. Esto es lo que tenemos que hacer y creo que nos va a ir bien, pero la institucionalización es lo fundamental. Me quedo con lo último, Luis, antes de iniciar el segundo bloque, por cuanto antes de analizar un poco, sobre todo ya algo tan importante que son los planes de gobierno, me quedo con lo último, porque existe un gran espacio por la crisis de los partidos políticos que muchos peruanos, ¿no?, tanto hombres y mujeres, han sido formados como socialdemócratas, como socialcristianos, y muchos de los fundamentos que digamos, se basa, ¿no?, la doctrina y también el accionar que ustedes, como Partido Morado, ¿no?, quieren hacer aquí en el Perú para que existan las verdaderas reformas que necesita el peruano de a pie para ese bienestar. Creo que existe un reto también por parte de ustedes de cómo captar a esos socialdemócratas y socialcristianos que no están representados por ningún partido actualmente. Sí, es una pregunta Sí, no, extraordinaria. así es. Y justo quería hacer referencia. En el año 2021, el Colegio Economista de Lima hizo una invitación a todos los partidos, ¿no?, para que pongan su plan de gobierno. Y tengo que destacar no solamente del candidato del Partido Morado, ¿no?, Julio Guzmán, y que tuvo la predisposición de estar no solamente una, sino varias veces en exponer las virtudes del plan de gobierno del Partido Morado, ¿no? Y habiendo revisado, ¿no?, los planes de las principales agrupaciones o con mayores opciones, me quedé con algo sumamente importante de la propuesta de ustedes. No solamente los ejes del plan de gobierno, que se basaba en cuanto a la estabilidad económica, ¿no?, la gestión en los sistemas de salud en emergencia, la seguridad ciudadana, pero lo más importante eran las famosas grandes reformas republicanas que estaban en su plan, ¿no?, referente a la reforma del conocimiento, que tiene que ver con todo un proceso y una reforma educacional, que sería largo, creo que ni siquiera un programa nos va a bastar de abarcar, ¿no?, la reforma de la gestión del territorio, ¿no?, o también la reforma para el acceso a las libertades económicas, fundamental para resolver los desequilibrios económicos en distintos contextos o realidades territoriales. Y lo que hemos hablado en el primer bloque, ¿no?, la famosa reforma de las instituciones, ¿no?, que requiere el país en cuanto a las instituciones políticas. Lo que quiero abarcar en este segundo bloque, para también darle pase a Martina, es en la reforma de la gestión del territorio, porque ahí sí estamos frente a un proceso electoral en cuanto a gobiernos regionales y gobiernos locales, que sí tienen responsabilidad en gestionar sus territorios, sus jurisdicciones, porque tienen una serie de competencias y atribuciones que le da la ley orgánicas en cada instancia de gobierno, más otros tipos de normas, de transferencias, de competencias, ¿no? Y creo que ahí también existe, así como hemos visto en el primer bloque, existe una gran debilidad en gestionar el territorio. No hacemos una planificación territorial. Lamentablemente no contamos con un marco de ordenamiento territorial que sigue pendiente en agenda. Tenemos procesos de planificación desarticulados. Algo lo ve vivienda, CEPLAN está por el otro lado. La PCM ha creado, ¿no?, un viceministerio, ¿no?, de gobernanza territorial, pero que todavía no funciona. No tenemos ni siquiera la ley marco de ordenamiento territorial. Y creo que eso dificulta de cómo podemos realmente llevar a cabo un proceso de descentralización, pero a su vez también gestionar los territorios. Y lo más importante, lo que mencionó también Martina en el primer bloque,
optimizar los recursos en manos del Estado, en las 3 instancias de gobierno, ¿no? Tanto en cuanto al tema de transferencias por parte del gobierno nacional, el tema de recaudación, que seguro lo vas a tocar también, Luis, y lo más importante, cómo estamos en cuanto al marco tributario, sobre todo en los gobiernos locales, que ellos sí generan mayores ingresos, ¿no?, de recaudación tributaria, a diferencia de los gobiernos regionales, que más viven de transferencias y que sí, lamentablemente, también no han hecho buen uso de lo que está hablando Martín en cuanto a gestionar proyectos importantes para el bienestar de la población a través del canon y sobrecanon. Y otro mecanismo que también que creo que existe un reto a futuro de optimizar las obras por impuestos, porque si bien cierto son inversión pública, pero que es, digamos, un mecanismo que ha demostrado no solamente minimizar la corrupción, sino gestionar mejor los proyectos, tanto en los plazos y entregar mejor calidad de proyectos en bienestar de la población. Creo que ese es un poco el contexto para que pueda desarrollar la propuesta que tiene el Partido Morado frente a estos retos de nuevas autoridades regionales y locales. Antes de, no sé, Martina, ¿quisieras tú participar después de la exposición de Luis o antes tienes algún comentario? Gracias, Carlos. Más bien quisiera hacerle un comentario para poder, de repente, nos pueda dar la respuesta en conjunto, ¿no? Porque quiero partir justamente de lo que tú has comentado sobre el tema del ordenamiento territorial, el tema de cómo está organizado este tema de los tributos, ¿no?, al interno. La gran preocupación es que, bueno, muchos de los economistas que hacemos proyectos vemos esta ineficacia cuando requieren el estudio, pero después tienen que hacer justamente ya la intervención en las obras y no tienen la transferencia. O sea, el gobierno central no les da, por un tema normativo, en los plazos correspondientes. Si uno se va a una empresa privada, tiene un planning en que la temporalidad, que le llaman el just in time o cualquiera de las metodologías que quieran aplicar, el recurso es para ese momento de la acción. Nosotros tenemos un proceso que no combina recaudación con lo que es la realización de las obras. Ese desfase en tiempos son costos para el proyecto, son costos para las instituciones públicas, pero impactan negativamente contra el ciudadano. Porque deja de tener ese beneficio en ese momento y después tenemos un problema de que falta ineficiencia de gestión presupuestal del gobierno regional, de las municipalidades, que no es cierto. Entonces, para no tener ese problema de que no supieron hacer gasto, empiezan a despilfarrar el recurso en cualquier situación que se les presente, pero no en lo que realmente tenían que hacer. ¿Por qué? Porque hubieron instancias, como bien dijo Carlos, el Ministerio de Vivienda. Algo que a mí como peruana me da mucho que hacer, es que nuestra selva, que es un potencial, incluso hay proyectos acá, yo tengo un gran amigo, el coronel Villafuerte, que también es muy, muy ligado al Partido Morado, que es camiseta con la selva, por los proyectos que tiene, porque la selva es su potencial, no solamente para el desarrollo, sino porque ahí también podemos, a través de la seguridad, reducir delitos colaterales que afectan al impacto del PBI, que es la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico, en derechos, trata de personas, el tema de fronteras. Entonces, ¿qué estamos haciendo como país para poder cambiar el modelo y ir a potenciar justamente este desarrollo territorial que se requiere, que se necesita? Porque quienes han viajado a frontera en Brasil se dan cuenta que cuando pasan de la zona peruana a la zona de Brasil, en el ámbito de la frontera, pareciera otro país totalmente diferente y no una continuidad de una zona territorial. Entonces, ¿por qué está tan abandonado recursos que son tan importantes y donde se les está dando a ONGs que están de fuera para preservar nuestros parques nacionales, pero nosotros que somos dueños como país
estamos dejando que otros actúen por nosotros porque no hay intervención del Estado. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí en ese mapa? ¿Qué propuesto puede haber? Y tiene que ver justamente con algo que parte de tu especialidad, porque para mí todos los tributaristas tienen un bagaje tan amplio para poder decirle a los economistas, miren, nuestro código tributario va por este lado, pero cuando se hace el proyecto de presupuesto en el Congreso, debería haber una convergencia de ambas cosas. Pero la recaudación va para un lado, el presupuesto va para otro lado, y terminamos haciendo leyes que terminan siendo ineficientes y afectando a ¿quiénes? A los gobiernos regionales, a los municipales, pero el gobierno central no se ve tan afectado, pero ellos sí, y las obras están ahí. Entonces, la verdad que para mí, yo como economista siempre he dicho, ¿qué no daría por aportar más y abrir los ojos y que se den cuenta de que esto tiene que cambiar, definitivamente, y eso va por lo que dijo. Justamente, la clase política tiene que actuar ahí, sea por sociedad civil, sea porque tiene la pertenencia política. Nosotros desde el Colegio de Economistas, eso es lo que queremos llevar. Aportes para que haya un impulso de otros gestores y puedan presentar propuestas que de alguna manera las discutimos en consenso y tratamos. Yo soy parte del Comité de Mujeres Economistas del Colegio de Economistas, presidenta del comité, y tratamos de buscar también estas gestiones que puedan ayudar, por ejemplo, en propuestas como un presupuesto participativo que incluya las actividades de la mujer, porque tenemos ministerios, programas sociales, todo, pero no se identifica dentro del presupuesto que esto realmente va a un género y qué beneficio va a tener y qué seguimiento se le va a hacer, ¿no? O sea, esta tiene otro tipo de enfoque. Yo creo que en nuestra realidad ya debemos mirar con otros ojos justamente estos desarrollos. Entonces, te dejo para los comentarios, para las respuestas, y justamente va alineado a lo que decía Carlos, ¿no? Pero yo he puntualizado un poquito ciertas cosas. Te escuchamos. Buenísimas, gracias. Buenísimas preguntas. Siempre ustedes me ponen aprietos, por eso me gusta venir al colegio, porque el mundo de hoy es un mundo muy rápido. Entonces la gente te preguntan cosas que sobreestiman o que sobrepiensan, pero en lugares como las invitaciones que hacen ustedes a su encuentro económico, yo me siento muy a gusto y se los agradezco porque me permiten expresarme, escuchar, entender, conversar. Entonces, Carlos, te quiero agradecer por este esfuerzo que estás haciendo, que deberían de hacerlo todos los colegios, ¿no? Conversar con las distintas instancias de la sociedad para llegar a acuerdos. Me han hecho varios comentarios bien interesantes. Yo he anotado 5. Si se me pasa alguno, ustedes me reconducen. El primero es que venía del punto anterior y que tiene que ver con esto. En mi opinión, un Estado, en general, nacional, regional y local, tiene que tener una mirada hacia dónde va. Esos son sus objetivos institucionales. Esos son los objetivos del Estado, de la nación. Nosotros hemos construido objetivos desde mucho tiempo atrás, creo que desde el gobierno de Toledo, cuando empezó la historia, después de Valentín Paniagua. Y eso está más o menos condensados en el Acuerdo Nacional. Correcto, pero esos grandes objetivos institucionales del país deben ser aterrizados, gestionados, como decía bien Martina, desde una mirada. Las miradas para los objetivos son distintas y por lo tanto los caminos son diferentes. Entonces, lo primero que yo quiero apuntar es que un partido, un profesional, un organismo, lo que fuera, necesita tener una mirada de largo plazo ideológica. Si no, no hay técnico. Yo me he formado así, lo siento mucho, discuto mucho con mucha gente, pero cuando leí los paradigmas de la ciencia por primera vez a los 17 años me deslumbró tanto que dije, esto es, ¿no? O sea, esta idea de que la ciencia es neutral, de que lo técnico no implica valores ni perspectivas, no es verdad. Entonces, quiero empezar por ahí. Y entonces, tú me decías, Carlos, ¿qué hacemos para atraer a los socialcristianos y a los socialdemócratas? ¿No es cierto? Esa es la gran historia del centro. ¿Cómo haces que el centro jale? Entonces ahí quiero, y alguien dijo por el chat y en el Zoom, creo, perdón, en el YouTube, que también lo estoy viendo, alguien pregunta algo así como, ¿qué son ustedes? Ya, aquí hay un problema comunicacional otra vez. Algunos de los líderes de mi partido, anteriores y actuales, ex líderes que están pidiendo incluso
que están alejados un poco del partido en general, decían que el centro que representaba el Partido Morado era un centro de equidistancia. Y a mí me parece que ese es un error comunicacional, porque nunca dijimos eso y no creemos en eso. Hay que ser bien tonto para pensar que el centro es la equidistancia. ¿Y saben por qué hay que ser bien tonto para pensar que el centro es la equidistancia? Porque cuando el centro es la equidistancia es un centro atrapado, es un centro capturado. ¿Saben por qué? Por los extremos. Porque si miren, yo tengo acá los dos extremos y ahorita más o menos estoy en el centro. Pero si el extremo de la derecha se mueve para acá, yo ya no estoy al centro. ¿Qué tengo que hacer para acercarme? Moverme para acá. Y si el extremo de la izquierda se mueve para acá, ya no estoy en el centro, tengo que moverme. Ese es un centro capturado porque depende de dónde están los extremos. Y hoy día los extremos están lejísimos. Entonces, para hacer un centro equidistante es un centro del malabarista, de que un día dice una cosa, al día siguiente dice otra, mañana porque mira la prensa va por un lado, va por el otro, lo que me gusta, lo que no me gusta. Y la gente, ¿qué entiende de eso? Dos cosas. Tibieza, eres un centro tibio, y dos, incoherencia. Porque un día dices algo, otro día dices otro. Entonces, el Partido Morado nunca pensó ni quiere ser un centro equidistante, tibio. Ya he dicho yo en una de estas reuniones nacionales que tenemos, que se llaman, son unas reuniones que llegan a 1000 personas por Zoom. Miren, un sábado por la tarde que se llaman Conexiones Moradas, dije una vez en una conexión lo siguiente. Fue un poco duro ya, pero lo dije con mucho respeto. Dije, hay de aquellos militantes que sigan diciendo que el centro es una equidistancia. Porque no es una equidistancia. ¿Qué es el centro entonces para nosotros? Es un procedimiento primero. Y ahí, Martina, tiene que ver con lo que ustedes me están diciendo con Carlos. Es decir, el procedimiento del centro es un procedimiento de acuerdos. Acordar con otros es escuchar, comprender, relacionarte y eventualmente llegar a acuerdos que generen confianza. Eso hay que hacer en el país, como lo hace uno en su casa, con tus padres, con tus hijos. O los impones, se los impones y te la van a cobrar después, o llegas a acuerdos razonables, conversados con ellos. Y el Partido Morado está en este segundo grupo. O sea que cuando dicen que el Partido Morado socava los valores institucionales del país porque cree en los derechos de las minorías, en realidad no tienen ni idea de lo que somos. La mejor forma de construir paz institucional profunda en un país es conversando, deliberando, asumiendo que los puntos de vista de unos, ¿no es cierto?, deben ser coordinados con los de los otros. Y en mi familia, que es una familia morada, hacemos eso. Yo espero, estoy seguro que en las familias moradas hacen eso, se sientan a conversar. Podemos empezar desde los extremos, pero la conversación nos va a llevar a encuentros mínimos, a lugares comunes. O sea, los violentos, los que dicen yo tengo la razón y los demás no funcionan, a mí no me gusta. Por eso yo como presidente acepto ir a todas las televisoras y a todos los lugares. Y voy a aceptarlo siempre, ir a todas partes, porque es mi deber. Acercar a la gente hacia el centro. Pero ahí no acabaría, porque entonces seguimos capturados por el método, pero hay que ir al fondo. Y aquí voy ya a empezar a ir a la siguiente parte. Me demoré un poco, pero es que les pido disculpas, pero me apasiono cuando hablo del centro. Nosotros hablamos del centro republicano. Carlos, eso no había, Perfecto. eso no había en la época de la Guerra Fría. Y después tampoco hubo. ¿Por qué no había en la Guerra Fría? Porque era marxismo o capitalismo. Y en el capitalismo era socialcristianismo, socialdemocracia o liberales. Entonces, justo eso, si me permite medio minuto, justo me gustaría que aproveches estos minutos de desarrollar lo que significa, ¿no?, el concepto de centro republicano por parte del Partido Morado, porque creo que también hay una sugerencia, mayor comunicación y difusión de lo que significa esa propuesta que hace el Partido Morado. Bueno, me tomo unos minutitos entonces para eso. Además me encanta. Me encanta mucho porque son unas ideas de tanto aprecio. Mire, a ver, lo voy a poner de esta forma, ¿ya? Lo voy a poner de una... Perdón, voy a apagar esto, que los celulares son tan invasivos que cuando los sistemas se meten en todo, en la televisión, ya, vamos a... Entonces, les decía que el centro republicano parte de una postura, que es la siguiente.
que cuando el mundo moderno empezó a surgir, ¿sí? Cuando vinieron las revoluciones, hubo una partición ideológica en el mundo, producida por lo siguiente, por aquellos que creían en la libertad y por aquellos que creían en la solidaridad. Y el mundo desde el siglo XIX hasta hoy ha vivido, ya no ahora, pero ha vivido con esas dos diferencias. Otra vez espacio de opuestos. Y el centro republicano viene de una época anterior, mucho anterior. Tiene que ver con los orígenes del Estado moderno y antes con el mundo antiguo. En el centro republicano partías de un concepto que es muy importante. El concepto es este: las personas no somos personas, somos ciudadanos. Porque vivimos en el comienzo era una ciudad, porque eran ciudades donde vivían. Pero ahorita podríamos decir, vivimos en un espacio pleno de relaciones con otros seres humanos. Entonces aquí, un valor fundamental es que para un republicano la familia es un núcleo, pero no es el espacio suficiente. Porque el ser humano no agota su vida en la familia. La familia debe producir, lo decía Rousseau, seres humanos de calidad que puedan ejercer derechos y deberes. No solo derechos, sino deberes. Por eso es tan importante la educación en la vida familiar. Entonces, cuando el ser humano ha salido de ese cascaroncito, que es su familia, se encuentra con el espacio público. El espacio público es el espacio de la construcción con otros diferentes. La familia vive en un espacio público también, porque uno vive en una familia. No puede ser un niñito de 1 año, pero sus padres interactúan con sus vecinos, con la municipalidad, con los espacios públicos. Muy bien. Entonces, las familias y los individuos necesitamos entender que el espacio público es un espacio de diversidad. Y al ser un espacio de diversidad, lo que funciona es el bien común. Ya no mis creencias, ya no mis posiciones, sino el bien común. Ese es el inicio. Entonces, si vamos a buscar el bien común, ciudadanía plena para todos. Ciudadanía plena para todos. Ahora, ¿qué significa eso? 2 palabritas: libertad y progreso. Voy a empezar por la primera. ¿Qué es la libertad? La libertad no es para un republicano la libertad de los derechos solamente. La libertad de los derechos, decía Isaías Berlín, es aquella libertad donde tú, para ser libre, tienes que no tener nadie que te diga nada. La libertad es no tener ataduras para decidir. Yo cuando tenía 17 años esperaba 18 años y decía a mi padre, le sacaba la lengua y decía, a los 18 años voy a ser libre, porque no voy a tener ataduras. Y claro, él se reía pues, de mí y de mis tonterías. Esa no es la libertad del republicano. La libertad de un republicano es la libertad para hacer tu vida, para hacerte cargo de lo que tú tienes que ser, de lo que tu naturaleza te ha llamado a hacer. Eso se llama, en el lenguaje mío, el proyecto de vida, el plan de vida. Todos nosotros tenemos proyectos y planes de vida y tenemos que hacerlos. Nuestra misión en la vida es trascender. La trascendencia no es necesariamente la trascendencia de cristiano para llegar al encuentro de Dios. Lo pueden creer los cristianos, yo soy cristiano. Pero esa no es la trascendencia. La trascendencia es haber hecho tu proyecto de vida, darle sentido a tu libertad en este mundo. Esa es la libertad republicana. Es una libertad pesada de deberes. Ahora, la libertad para nosotros, y aquí empieza el gancho interesante, que puede atar a lo que tú decías, no dividimos las libertades económicas de las libertades políticas y las libertades sociales. Eso para mí es una falsedad creada en la Guerra Fría. Para nosotros todas las libertades tienen que desplegarse, todas. Porque si no se despliegan todas, no vas a hacer proyectos de vida, ni planes de vida. Entonces ahí entro un pasito más. Entonces todas las libertades, la libertad republicana es muy poderosa. Todas las libertades para hacer tu plan de vida. Y aquí viene la siguiente cuestión, ya es un poco más completa y compleja, pero la quiero decir. Miren, yo no soy plenamente libre
si hay otras personas en la comunidad política que la pasan mal. Porque si yo digo que soy libre porque a mí me va bien, pero alrededor mío mis vecinos están mal, hay personas que se mueren de hambre, hay personas a las que les apalean por ser diferentes, etcétera, entonces yo no estoy siendo libre verdaderamente. Estoy siendo egoístamente libre. Por lo tanto, aquí viene la siguiente cuestión. La defensa de un partido que cree en las libertades va a ser siempre una defensa de los más débiles. Y los defendemos no porque justifiquemos si su debilidad es buena o mala. Eso es intrascendente, la verdad. Lo que justificamos es que su debilidad no le permite hacer su proyecto de vida. Y esto me gustaría subrayarlo, Carlos. Una persona que cree realmente en la libertad se hace cargo de la libertad de los otros. Eso le llamo yo pasión por el otro. Alguien el otro día me decía, oye, pero tu concepto de compasión es cristiano. No, no es cristiano, al contrario. Es muy filosófico. Hannah Arendt hablaba de la pasión por el otro. La crisis del holocausto nazi, de lo que hicieron los nazis con los judíos, la violencia que hizo Sendero contra nosotros en este país, etcétera, son porque no tienen pasión por el otro, porque no les importan los demás. Entonces, construir libertades no solamente es construir tus libertades, es construir las libertades para los demás. Y ahí entra el otro elemento, el progreso, Carlos. El progreso es la posibilidad de que los espacios públicos, el bien común, se desarrolle y que le dé posibilidad a las personas de hacer sus proyectos de vida. Y por eso el espacio público no puede haber corrupción, por eso en el espacio público no puede haber abuso, violencia contra nadie. El espacio público tiene que ser neutral y servir a todos los ciudadanos. Entonces, esa es la condensación. Yo no creo ser socialdemócrata ni socialcristiano. Yo los he conocido, he estado muy cerca de la socialdemocracia y antes del socialcristianismo más joven. Nosotros somos el centro republicano. Entonces, están viniendo varios socialdemócratas y socialcristianos al partido. Y lo primero que les digo es, así como ustedes han ido a algunos lugares en la pandemia, no te ponen en un lugar donde te ponen algo para que puedas pasar luego desinfectado de los virus, más o menos les digo eso, pasa por tu curso de formación, para que tú lo que aportas desde el socialcristianismo y de la socialdemocracia lo traigas aquí, pero te metas en nuestro discurso, en nuestro concepto. Libertad y progreso para todos. Ese es el camino, ese es el centro republicano. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con lo que dice Martina? Yo, como me fui por otro lado, quiero meterme al asunto que me has planteado. Mira, Quisiera, sí, podría hacerte un pequeño, todo lo que tú quiero quieras. un aporte, porque te comento, cuando hay las colegiaturas de todos los miembros que se van a inscribir, estoy encargada de la charla de ética, pero hay una frase que a mí me encanta y de repente la puedas incorporar porque está alineada a todo lo que has dicho, ¿no? Es una frase que desde que yo empecé mi carrera y leí el libro, me encantó, de Adam Smith, que es el padre de la economía, entonces, por su concepto, porque encierra todo lo que un economista debe hacer en el futuro, ¿no? Y pasan los años, los siglos, y sigue vigente. No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. Esto lo dijo Adam Smith, para que nosotros como economistas tengamos esa visión de hacer por todos el bien común. Y va alineado exactamente a lo que estás diciendo siempre. Bueno, no te lo puedo decir porque estamos en una reunión pública, pero bueno, aquí está el Centro Republicano esperando con los brazos abiertos a todos los que quieran venir a compartir esta idea. Pero eso es, no hay libertad mayor de un ser humano que cuando se encarga de la libertad de los demás. Ese es el compromiso por el otro. Antes se llamaba solidaridad y sigue siéndolo. En el mundo cristiano se llama solidaridad eso. Tú lo has dicho así, ¿no? Pero en el Partido Morado usamos la palabra el progreso. Si las sociedades no progresan, si las cosas no mejoran para todos, no mejoran para mí. Entonces, así de claro es. Ahora vamos al siguiente punto que tú me planteabas, ¿no? Efectivamente, teníamos varias reformas y tú me decías, la reforma de la gestión territorial es fundamental, Carlos. Estoy de acuerdo. El Perú, históricamente, Basadre lo decía ya, tuvo dos problemas de integración. Su problema de integración es que nosotros somos un país adolescente. Todavía somos un país adolescente. ¿Qué significa que somos un país adolescente? Que las diferencias, la diversidad de diversidades que somos,
no nos permite integrarnos en una unidad razonable. La unidad razonable del concepto de patria o de nación, ¿no es cierto? Que debió salir después del proceso virreinal cuando empezó la promesa de la vida peruana. La promesa de la vida peruana es un concepto bien republicano, es decir, firmes y felices por la unión. El Perú es una promesa de libertades y de progreso para todos. Ese era el concepto. Pero como el territorio era tan amplio, teníamos que definir dos cosas. El siglo XIX nos hemos pasado definiendo fronteras, que solo ha terminado en el gobierno de Leguía. Y luego ha terminado lo último en el gobierno de Fujimori. O sea, la gran tarea de la promesa primero fue concebida por los dirigentes como un problema de fronteras. ¿No es cierto? Y perdimos mucho espacio, por cierto, por incapacidades de los políticos. Pero bueno, ya están definidas nuestras fronteras, ese hermoso mapa que tenemos tan especial y tan distinto a los demás. Bueno, todos dicen que sus mapas son distintos, pero yo siento que el peruano es un mapa bien complicado y bien bonito. Pero la segunda tarea era integrar el territorio. ¿Cómo lo integras? Hemos tenido de todo, ¿eh? Hemos tenido federalismo, ¿se acuerdan de la convención? Y luego de la Confederación Perú-Boliviana. Federaciones, el territorio del Estado peruano del norte, el Estado peruano del centro, el Estado peruano del sur y el Alto Perú. Y luego fusionamos. Hemos tenido sistemas descentralizados de distintos calambres y hemos tenido sistemas unitarios y presidencialistas absorbidos. Entonces, la integración del territorio es un problema político, es un problema social y es un problema económico. Mi diagnóstico es el siguiente. El gobierno nacional no es realmente un gobierno nacional, porque tiene centralizadas las decisiones del poder y por lo tanto descuida sus otros espacios. Entonces necesitamos una reforma del gobierno nacional que permita una mayor relación de poder y distribución del poder. Esa es una necesidad política, una necesidad institucional muy fuerte. El reclamo de las regiones es un reclamo de algo que decías, creo, Martina, tú, de respeto. Las personas en las regiones distintas a Lima, lo único que te piden es respeto. Respeto para hacer esto juntos. Entonces ahí tenemos un gran cambio, la gestión del territorio para reordenar las competencias de los distintos organismos nacionales. Yo les voy a poner un ejemplo un poquito tonto, pero interesante. En materia tributaria, por ejemplo, ponerles un ejemplo muy sencillo. Cuando tú quieres discutirle a la SUNAT, que es el órgano nacional de administración, le quieres discutir un problema, vas a sus intendencias, ¿no? A sus lugares en el país. Por ejemplo, si yo estoy en Arequipa, voy a la intendencia de Arequipa. Cuando la intendencia resuelve, el caso ya no lo puedo seguir en Arequipa. Tengo que venir a Lima, porque en Lima queda el tribunal fiscal. Entonces, ¿esto qué hace? Primero, que no se desarrollen los estudios de abogados en Arequipa. Que los grandes contadores y economistas tengan que venirse a Lima. Correcto. Que la defensa sea acá. Que la gerencia de la empresa tengan que cambiar de domicilio. Entonces, ya cuando discutes el tema en Lima, el tribunal fiscal, luego vas a un sistema especializado de la Corte del Poder Judicial. Y todo está en Lima. Entonces, todos los problemas tributarios se discuten ante autoridades que viven en Lima. Ya, eso es eficiencia, ¿no es cierto? Posiblemente. Pues la pregunta, ¿es eficaz para los fines de la sociedad? ¿Es eficaz para un sistema de descentralización del poder y de las relaciones humanas? En mi opinión, no. Y le pongo un ejemplo, todo el mundo sabrá algún ejemplo de algún lugar. Entonces colapsa el sistema, porque todo se concentra aquí. Claro. Y no generamos gestores públicos y privados para el resto del país. Entonces, como todo está centralizado, es un reino, Lima, respecto del resto. Ya, eso hay que cambiar. Pero luego vamos a los distritos y regiones. El sistema de regiones le ha dado competencia, como tú bien decías, Carlos, ¿no? Y las competencias son buenas en muchos casos. En otros casos hay que arreglar competencias. Pero hay un problema grave, la gestión.
No es un problema de dinero, ¿ah? Ni de presupuesto. Es cuánto asignas a la gente para darle calidad en el lugar donde está. Necesitamos élites regionales. No hay forma de construir el Perú del futuro si no construyes élites regionales. Construir élites regionales es muy difícil, porque todo el mundo está pensando que el poder está en Lima. Por ejemplo, a mí cuánto me gustaría vivir en Huancayo, en mi tierra. Ahora puedo mejor, antes no podía. Entonces, la construcción de un sistema de distribución de competencias y capacidades a lo largo de la República no solamente es un tema legal, es un tema de gestión pública. Es un tema de gestión privada también, ojo. Y eso necesitamos un cambio de rumbo. Pero ya lo municipal es más complicado. Lima, por ejemplo, no funciona. Lima son tantos reinos como distritos hay. El alcalde de Lima tiene menos competencias de las que tiene el peor sistema normativo y legal de cualquier parte del mundo. O sea, esos son microreinos interactuando. Y las competencias municipales de Lima son realmente casi todas ineficaces para el gran tema que significan los 10 millones de habitantes que son Lima. Entonces yo pregunto, con total honestidad, ¿puede un alcalde de Lima, como los que hemos tenido, incapaces, que no tienen claro nada, gestionar? No van a gestionar nada, se van a dedicar a hacer pinturas, cositas superficiales, a hacer show, y mientras tanto todo sigue igual. Yo tengo un ejemplo, porque voy a visitar a mi novia, que vive en San Borja. Entonces, siempre tengo que pasar por un cruce de la avenida Angamos, que divide San Borja de Surco. Y curiosamente hay dos semáforos, uno de San Borja y otro de Surco. Y en ese lugar se choca todo el mundo. Está muy cerca de Higuereta. De Higuereta. Está muy cerca. Muy cerca de Neoplásticas también. Y se chocan porque no están articulados los dos semáforos. ¿Se imaginan? Y tengo otro caso, que eran competencias territoriales entre San Martín de Porres e Independencia, que por competir por una zona que genera recursos, llevaban los camiones de basura a los dos municipios. Entonces tenían sobrecamiones de basuras, ahí todo el mundo podía votar, estaba limpio. Y 30 cuadras más atrás, había escasez de camiones de basura, de recojo de basura. Entonces... Y lo peor que esa zona en conflicto no le paga ninguno de los dos tributos. ¿Te das cuenta, Carlos? Entonces tenemos microreinos con emperadores, con gente que decide por ella lo que quiere y le da la gana. Así no funciona una ciudad. Así no funciona una sociedad. Y eso pasa en todo el Perú. Entonces tenemos que hacer una reforma de la ley municipal, la ley orgánica municipal y la ley orgánica de regiones, para hacer que esto fluya, para que sean realmente gobiernos con competencias claras y decididas y con relaciones adecuadas. Claro, esto es muy difícil decir. Y es muy difícil, o sea, no creo que sea más fácil, pero es más rápido de hablar el problema educativo, que para nosotros es un valor fundamental. Pero decirle al país, tenemos tantos microreinos, tenemos que hacer una unidad, la respuesta ¿cuál va a ser, mis amigos? Que todos los miembros de los feudos van a levantarse contra nosotros. O sea, va a haber eso. O sea, la resistencia es muy fuerte porque hay una cantidad de gente que se vería desbeneficiada si las competencias fueran más funcionales. Bueno, eso hay que hacer. Yo le he advertido a mucha gente, estoy conversando mucho con gente hoy día, ¿no? Que lo que tiene que hacer el Partido Morado es tomarse en serio esto de la reforma y la gestión del territorio. Ahí está la clave fundamental. Ahora, paso a un tema más, por ejemplo, ¿no? Nosotros queremos proponer, hemos conversado con el candidato de Lima, ya yendo a tu pregunta de presupuesto, de realización de obras y de tributación. Nosotros le hemos propuesto, vamos a proponer lo siguiente, que en Lima haya un solo organismo recaudador de impuestos. Porque si cada distrito tiene su organismo de rentas, no funciona. Es muy ineficiente. Y además hay toda una burocracia detrás. Necesitamos hacer un organismo recaudador moderno y serio. El SAT de Lima, ha habido casos en los que ha funcionado y no ha funcionado. Hay que evaluarlo eso. Pero, ¿eso qué significa? Te crea mayor capacidad.
y evita feudos. Pero para llegar a una cosa como esa necesitas el acuerdo de todos los candidatos, de todos los alcaldes de Lima. Si no ganamos en todas las alcaldías, es un problema. Necesitamos tener respaldo para eso. ¿Me siguen? Entonces hay una serie de medidas de orden tributario o de orden municipal en Lima que no se van a poder resolver si no hay gestión con todos los alcaldes. Si no, vamos a seguir haciendo minifeudos. Por eso, para mí eso es fundamental. Ahora, veamos el tema tributario y el presupuesto, que es el tema que me ha planteado Martina. Pero antes, la Amazonía. Quiero tocar un temita solamente de la Amazonía, muy, muy interesante, muy importante. Yo creo que la Amazonía está abandonada por la clase política de este Perú. Está abandonada. Mis visitas iniciales en el partido fueron a Pucallpa y a Iquitos, o sea, Loreto. Los dirigentes, conversé con la sociedad civil, fui a entrevistas, me dicen exactamente lo mismo. Aquí hay abandono institucional. Primero, no hay grandes obras para hacer que estas sociedades despeguen. O sea, no hay inversión ni pública ni privada real. Y la poca que hay, se la roban. Segundo, no hay élites. Cada vez la gente se va. Y tercero, hay malos entendidos sobre el uso de los recursos, ¿no? Por ejemplo, hay que discutir claramente los alcances de una propuesta de desarrollo en la Amazonía. Eso hay que discutirlo de otra forma. Entonces, ahí hay todo un lío nacional que también es regional y local. Pero ya dicho eso, paso a la siguiente cuestión. En el Perú hay un valor que hemos entendido después de Alan García, del primer Alan García, y que hoy día está puesto a prueba. Es el valor del equilibrio presupuestario. Y los países lo están entendiendo. En Europa tienen una cláusula de control del equilibrio presupuestario a nivel de la Comunidad Europea. Yo me acuerdo porque estuve en España cuando se tuvo que cambiar la Constitución española para adecuarla si no salían de la Unión. O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a que la estabilidad económica es un valor constitucional profundo. Porque otra vez le da seguridad a los ciudadanos y permite los proyectos de vida. Entonces, yo quiero empezar ahí. Los presupuestos del Estado no deben ser vistos solamente como gasto de dinero, ni siquiera como gasto de inversión. Deben ser vistos como un círculo donde hay ingresos y gastos. Si no lo ves como un círculo, no funciona. Y el ciudadano tiene que saberlo. La plata sale de algún lugar, ¿no es cierto? Claro. Yo ahí quiero hacer una pequeña Por favor. acotación. Claro Es que sí. sí. Cuando hablabas de que no podían gestionar bien justamente los gobiernos regionales, los municipales, por un tema de gestión netamente, en la parte presupuestal se ve el tema de números, de proyectos que van a realizar, pero hay una parte de la gestión del tiempo que como economista lo he evaluado durante muchos años sobre el ingreso inoportuno justamente de las transferencias, ¿no? Y si no incorporamos el tiempo como el tiempo es un factor que no lo vamos a poder cambiar. Nadie va a poder cambiar el tiempo. No lo puedes adelantar, retroceder. Pues es un factor que va a caminar solo, que es inherente a un proyecto, pero que no lo puedes manipular. Pero lamentablemente te afecta, te afecta. Entonces la gente no logra entender en nuestro país que el recurso inoportuno no te sirve. Fuera de sitio porque tenemos un año presupuestal y te lo dan casi al final, entonces ¿cómo vas a ejecutar, no? Entonces, esa es una preocupación. Y si se puede incorporar la gestión del tiempo en este tema también presupuestal, sería un reloj caminando, ¿no? Es una posición. Buenísima. Por eso quería... No, pero estoy de acuerdo. Te voy a contar. Esto es casi un chisme, una infidencia. Es una parte de un tema, un concepto que estaba queriendo desarrollar en mis artículos, un artículo de investigación que ofrecí en Europa, pero que voy a demorar evidentemente ahora con estos cambios de planes personales también. Pero mi tesis es esta, por ejemplo, ¿no? Las reformas tributarias en el Perú son un fracaso presupuestario. ¿Por qué? Por lo que tú dices, Martín.
¿En qué sentido? Te voy a contar. Cuando se hacen las reformas, yo he participado de varios procesos de reforma. Cuando hacen las reformas, el equipo que trabaja las reformas lo mira como si fuera una realidad ejecutable. Entonces, construyen y dicen, vamos a cambiar esta norma, vamos a cambiar esta otra norma y vamos a tener este impacto. Tanto vamos a recaudar. Perfecto. Cuando sale la norma, ya no la hacen los que previeron el impacto. La hacemos los abogados posiblemente o los contadores. Por lo tanto, empiezan las disfunciones. Sale la norma, cambian las normas, pero los contribuyentes empiezan a defenderse y a interpretar las normas. Y empiezan las impugnaciones. Entonces, la SUNAT fiscaliza, acota, años después, ya te estoy contando, Martín, han pasado ya 4 años, la SUNAT acota. Y esto va a un juicio. El juicio demora 7 años más. Durante todo ese tiempo, ese estimado de recaudación está contenido en el presupuesto y en los gastos, pero no se ha cobrado realmente y posiblemente no se cobre. Porque si pierde la interpretación de la norma de la Corte Suprema, ese dinero no existió. Usted que hizo la reforma, usted ha traído 10.000 millones al Perú, ¿qué alega? ¿No? Pues, es verdad, los 10.000, 30.000 en contra, porque los gastos del juez, los gastos... Entonces, esto que yo veo desde el tributario, tú lo ves desde el gasto también, ¿no? En el presupuesto respecto a la ejecución, pero primero viene atrás, ¿de dónde consigues la plata? ¿Cuál es el presupuesto y cuál es la ejecución? Por lo tanto, la propuesta de un presupuesto que haga círculo entre lo que ingresa y sale es un caos en el Perú. Es un caos. Eso es lo que tenemos que arreglar totalmente. Por eso no creo en reformas tributarias. La historia me ha enseñado que las reformas tributarias, por ejemplo, tienen que ser reformas racionalizadas. Por algo que decías, Carlos, y me gustaría retomar esta idea que los economistas lo tienen muy claro. Se llama seguridad. Hemos hablado mucho de la seguridad hoy, ¿no? Se llama seguridad para el que quiere como plan de vida invertir. O sea, cuando tú inviertes, a veces me molesto con mis colegas abogados que dicen, hay que defender a la gran empresa, a la gran industria, porque ellos invierten. Sí, es verdad, pero hay que defender a todos, porque el chiquito también invierte. El que invierte 500 soles, los 500 soles que invierte para él son como los 30 millones para la gran empresa, ¿sí o no? Por lo tanto, la seguridad es para todos. La micro y pequeña empresa genera más empleo que cualquier tipo de empresa, ¿no? ¿Te das Eso cuenta? está comprobado. Pero míralo en términos prácticos, tú como economista. Para mí, invertir 200 soles es en similitud a lo que quiere invertir una empresa con 100 millones de dólares. Solamente que en cuantificación, pues es un gigante, pero un chiquito, pero en mi esfuerzo personal y en lo que voy a generar es igual. Por lo tanto, lo que necesitamos es previsibilidad, no jugar, darle seguridad al ciudadano. Y yo quiero que los que trabajan en programas sociales, acá veo varios militantes de mi partido y los que nos van a ver o nos están viendo, lo tengamos claro. El dinero para nuestros programas sale de algún lugar. Y ese lugar es el dinero de los contribuyentes, no hay otro. En otro programa, Luis, sí me gustaría de que tratar sobre la micro y pequeña empresa, porque esa micro y pequeña empresa, cuando esté vinculada y forme parte del sistema económico con la mediana y gran empresa como proveedor de bienes y servicios, esa micro y pequeña empresa va a ser sostenible y va a desarrollarse en el tiempo, como pasa en otros países. No podemos tenerla aislada del sistema económico. Es por ello que necesitamos también formalizar esa pequeña empresa, pero vendiéndolo como un beneficio. El beneficio no es solamente que te registres, ¿no? Esté con un RUC, no, no. Darle todo el paquete completo. Sí, yo lo agradezco. Ya me invitaste, yo me quería autoinvitar para una siguiente reunión, pero en esta reunión quiero hablarte de algo que yo propuse en mi campaña. Yo fui candidato al Congreso con el número 8 del partido. Tuve mucha alegría porque fue una buena campaña y además tuvimos una buena cantidad de votos con pocos recursos. ¿No? La eficiencia de alguien no se mide por
cuán conocido eres, sino cuán conocido eres en razón a tus capacidades y recursos, ¿no? Pero quería llegar a esto. En ese momento propuse al presidente del partido aquel entonces y al jefe de campaña que hiciéramos en el partido, en la visión de la propuesta, algo que para mí era un círculo virtuoso de la formalidad, le llamamos en alguno de tus programas. Ya. Yo quiero volver, quiero que ese sea el gran proyecto del Partido Morado para las MIPYMES. O sea, un círculo virtuoso que convierta la situación de precariedad del inversor privado pequeño en sea un éxito que nos permite enganchar y hacer clúster de desarrollo. Luis, yo quisiera Entonces, aportar algo pequeñito para tu círculo virtuoso, ¿no? Yo trabajando con varias MIPES también, yo les hago el análisis al revés, ¿no? De cuánto quieren invertir, sino su retorno, ¿no? Entonces, hay que incorporar siempre en la mente del empresario, del pequeño empresario, con respecto a su retorno. Y ahí está, ahí engancha exactamente con lo que tú dices. ¿De dónde vienen mis recursos y qué beneficio voy a lograr, ¿no? Entonces, este beneficio es real, no es real, entonces ellos empiezan a medir su retorno. Ahí es donde exactamente lo que pasó en tu campaña para el Congreso, con tus pocos recursos, cuánto es el impacto que logras tener y como poco se trata de eso, porque a veces medir es complicado, pero en los sencillos lo pueden lograr. Entonces, cuando ellos logran encontrar metas de retorno, empiezan a darse cuenta dónde está su confianza de la inversión, ¿no? Dónde sí me conviene invertir y dónde realmente, por más que insista, las cosas no están claras, no hay seguridad o hay muchos cambios de reglas que no les permiten a ellos crecer. Entonces, este tema del retorno es importante. Totalmente de acuerdo. Yo te confieso algo, Martina, yo no tengo mente de economista. Cuando tú me hablas de retorno me parece extraordinario, pero necesitamos correr cifras para que yo quiero incorporarlo. Tengo una Genial. hermana que es economista, una mayor, no sé si está en el colegio, la voy a insistir que se meta, pero yo, Por yo, yo, supuesto. yo, yo tengo ese límite, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, yo soy una persona que si tú no me das consejo de mi tasa de retorno sobre mis inversiones, no lo voy a poder. De hecho, por ejemplo, voy a hacer una broma, vamos a ver cómo acaba después si no me vayan a generar alguna cosa, algún TikTok, alguna cuestión, pero mi tasa de retorno personal en el Partido Morado debe ser cero, porque, claro, yo estoy aquí para el servicio al país, entonces, si hay cosas como estas que hacemos que no tienen tasa de retorno, pero en el caso del informal sí necesitamos explicarle, porque él piensa, y ahí capaz, corríjanme ustedes dos son economistas, el informal piensa que muchas veces lo que está haciendo es absoluta sobrevivencia. Entonces cree como si estuviera haciendo un bien familiar, algo para sobrevivir, pero él puede construir un concepto de tasa de retorno con la finalidad de salir y empezar a capitalizar y Ya. luego construir su desarrollo institucional más de fondo, ¿no es cierto? Ya es un concepto ideológico que tenemos que introducir, porque estoy claro de que las personas que muchos se meten a hacer negocios, no porque quieren, sino porque no tienen otra cosa que hacer. ¿Cómo les introducimos en su propio plan de negocios, en su actividad, la idea de que tiene que evaluar, generar costeo, tasas de retorno, porque si no, no funciona, si no se está autoengañando, si no está haciendo un trabajo, es como si fuera un trabajo de esclavo, porque está sobreviviendo sin avanzar. Entonces, ¿cómo le damos esa tasa de retorno y cómo le damos ese elemento de creatividad? Eso ahí les voy a pedir apoyo en su momento porque Con gusto, encantada. Mira, yo te voy a contar una cosa pequeñita nomás, porque sé que en nuestro tiempo también todos nuestros audiencias ¿qué hora es, han Dios mío? estado Casi 10. encantados con todo lo que nos has comentado el día de hoy, pero sé que tu agenda también es basta y tienes que estar en varios sitios. Mira, en un Mañana proyecto... tenemos elecciones. Mañana Ah, tenemos sí, elecciones. claro, sí, 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 general, están en todo eso. En un proyecto chiquito en Paucartambo, en la ciudad de Paucartambo, la empresa de agua tenía una planta pequeña que decía que la tenía de sostenibilidad porque era una representación. Entonces, cuando llegamos, lo primero que pregunté fue qué servicios había, ¿no? Entonces había un colegio, ok, y ahora iban más niños al colegio porque comían dentro en el colegio, ok, a ver, préstame su carta de salud, ¿cómo es tanto? Los chicos habían subido el tema de salubridad
no se enfermaban, no tenían diarrea, eso porque el agua estaba potable. Yo le digo, ¿y tú no crees que eso es tu tasa de retorno porque estás dando un bien social a tus niños? Sí, ¡pum! Me hiciste el plop, como dicen los chiquillos. Está bien, tienes razón. Tienes Entonces, razón. tu tiempo de haber generado este sistema, todo, está retornando en salud. O sea, quizás hay formas de medirlo. Claro, los economistas, nuestra especialidad es eso. Y eso los llevó a un concurso internacional donde captaron fondos, tuvieron visibilidad al exterior y donde la institución pública también tuvo un reconocimiento. A veces es la mirada, eso es lo que hablamos con respecto a la mirada, ¿no? O sea, ¿con qué ojos queremos ver? ¿Con los ojos solamente de lo que nos dice la norma, la ley, o profundizar un poco en el bien común? Eso es importantísimo. Eso era todo lo que quería comentarte con respecto al retorno. Luis, en realidad nos quedó corto el tiempo y creo que da para más, para otros programas. Y lo más importante también, cómo estos gobiernos subnacionales, los gobiernos regionales que ya tienen competencias en temas de educación, salud, ¿no? Cómo pueden ayudar a esa reforma, sobre todo si hablamos de educación, a esa reforma de conocimiento que ustedes plantearon en el 2021. Y creo que es importante porque si los gobiernos regionales y locales no se suman, creo que vamos a mantener esas brechas enormes en infraestructura, en calidad de la enseñanza. Y creo que el Perú necesita ya acelerar ese cambio en la educación, porque al mantener esa educación estamos cultivando generaciones sin éxito. Y cuando hablamos generaciones sin éxito es que no han podido tener acceso a una educación de calidad y sobre todo a una educación pública de calidad donde existe mayor justicia social, ¿no? En cuanto a oportunidades. En realidad, ha sido un placer contar con tu presencia, Luis, y estaremos para colaborar también en la difusión de las propuestas que hace el Partido Morado en sus distintas jurisdicciones, porque es importante también que los gobiernos locales sean conducidos por personas, en primer lugar, con valores éticos y al servicio del ciudadano, ¿no? Y con propuestas también viables y sostenibles en el tiempo. Tus palabras finales, Luis. Muchas gracias, Carlos, y por supuesto a Martina por la invitación. Aprecio mucho, señor decano, ahora sí vuelvo a la formalidad, señor decano, por la invitación, lo agradezco. Me he sentido cómodo, muy motivado por sus preguntas y comentarios. Eso es lo que hace una reunión agradable cuando uno se va diciendo, he aprendido más, he aprendido de ustedes dos, muchas gracias, y espero haber respondido con nobleza y honestidad lo que pensamos. Y solamente un anuncio, un mensaje final. Al Partido Morado le interesa mucho tener relaciones de discusión, de confrontación, de entendimiento fraternas con las asociaciones de sociedad civil. Entonces yo quiero agradecer al Colegio de Economistas de Lima por la invitación enorme. Lo aprecio mucho por darnos este espacio para conversar, para escuchar, entender, anotar, llevarme frases también que les robaré. Ya me tengo una ahí que me han dado. Porque de eso se trata, ¿no? Lo que empezamos así. En segundo lugar, a las personas que nos ven, sean del Partido Morado o de otros partidos, contarles que mañana el Partido Morado va a participar en sus primeras elecciones internas para escoger candidatos distritales, municipales, distritales, provinciales y regionales. Y es una fiesta democrática porque hay muchos centros de votación. Esto lo está coordinando la OMPE. Es la OMPE la que se va a encargar de la coordinación. Y entonces quiero llamar a todos los morados a que se den un tiempito a votar. Sería bueno que lo hagan para apoyar a las distintas listas. Esta vez las candidaturas se han hecho por todas nuestras bases institucionales. Yo no he participado ni en el Comité Ejecutivo Nacional en absolutamente nada, como tiene que ser en un partido democrático y coherente. Y entonces que vayan todos a votar. Y finalmente un mensaje al país que me gustaría dejar a través de ustedes para los que nos mirarán. Están corriendo tiempos difíciles y de incertidumbre, de dolor y de fastidio por lo que está pasando a distintos niveles en el Perú. Hay muchos lugares. Es como si estuviéramos ante una pared que sostiene un edificio y que se está llenando de vetas, ¿no? Y sale el agua por todos lados y uno va tapando de un lado para otro. Yo quiero aplaudir todas las iniciativas, las de los estudiantes, por ejemplo, para defender la reforma universitaria, la de Foro Educativo y otras organizaciones de sociedad civil
por levantar panalillones para iniciar una acción, un proceso de inconstitucionalidad. Yo me he ofrecido con ellos para participar incluso en el informe oral correspondiente si tienen a bien, porque ustedes saben que yo soy constitucionalista y defiendo casos también, por supuesto, ante el Tribunal Constitucional. Y también las distintas manifestaciones para tratar de buscar soluciones para que este país salga adelante. Yo lo aprecio mucho, el Partido Morado va a estar siempre con ellos, nunca desde el protagonismo, nunca desde el robacámaras, porque esa no es nuestra función, pero sí ayudando a la sociedad civil a que desarrolle. Y en las elecciones regionales y municipales yo les pido a todos un apoyo a los morados. Tenemos extraordinarios candidatos. En Lima Metropolitana va un abogado, además dedicado al derecho financiero, que es un hermano de la economía, ¿no? Que mira inversiones y esas cosas. Nuestro candidato es una persona de muy buen corazón, con mucha honestidad, que ha trabajado siempre en el sector privado. Guillermo Flores se llama, empiecen a conocerlo, ya la campaña empezará en una semana, me imagino. Y también en varios distritos hay enormes candidatos, ¿no? Yo, por decir de alguien que conozco y quiero mucho, Guillermo, que está postulando, nuestro candidato al INSE es una persona también extraordinaria, ¿no? Como ustedes saben, hablé de él al comienzo por lo que le habían hecho. Así que el INSE, Miraflores, San Isidro, Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, Los Olivos, Comas, Caraballo, Arequipa, Trujillo, etcétera. Tenemos muchos candidatos en todo el Perú y me gustaría que los que entienden y sienten como nosotros nuestras premuras y nuestras agendas nos acompañen también. El Partido Morado va a acompañar a la sociedad civil en aquellas medidas que quiera hacer para acompañar una mejora y salida de los problemas en el país, y el Partido Morado pide a la sociedad civil que le acompañe en aquellas cosas que sienta que son parte de sus propias agendas para construir una nueva forma de gobernar en las regiones y en los municipios, con política decente y diferente. Muchísimas gracias a los dos y a todos los que nos han estado viendo, y hasta la próxima. Gracias a tu persona, Luis. Un abrazo. Estaremos. Un abrazo. Gracias. Luego, gracias a todos. Estaremos el próximo sábado con un programa también de temas del acontecer nacional. Gracias a todos ustedes. Buen fin de semana. Buen fin de Gracias, semana Martina. para todos. Gracias, Hasta luego. Martina. Gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Excelente charla. Gracias al Colegio de Economistas por la charla, muy interesante. Gracias. Gracias a ustedes por su asistencia.